Todos somos iglesia. Tu diezmo es un día de tu salario al año. Dona en línea en tudiezmo.com. Somos familia. Somos iguales. Somos caridad. Todos somos iglesia. Tu diezmo es un día de tu salario al año. Dona en línea en tudiezmo.com. Somos familia. Somos iguales. Somos caridad. Todos somos iglesia. Tu diezmo es un día de tu salario al año. Dona en línea en tudiezmo.com. Somos familia. Somos iguales. Somos caridad. Todos somos iglesia. Tu diezmo es un día de tu salario al año. Dona en línea en tudiezmo.com. Somos familia. Somos iguales. Somos caridad. Todos somos iglesia. Tu diezmo es un día de tu salario al año. Dona en línea en tudiezmo.com. Somos familia. Somos iguales. Somos caridad. Todos somos iglesia. Tu diezmo es un día de tu salario al año. Dona en línea en tudiezmo.com. Somos familia. Somos iguales. Somos caridad. Todos somos iglesia. Tu diezmo es un día de tu salario al año. Dona en línea en tudiezmo.com. Somos familia. Somos iguales. Somos caridad. Buenas Todos tardes. somos iglesia. Sean bienvenidos Tu a la diezmo casa del Señor. es un día de tu salario Hoy al año. celebramos la Dona en gran línea en fiesta de los Reyes. tudiezmo.com. En ella se conmemora la manifestación de Jesús. Hoy a Somos los familia. gentiles y después en el bautismo y las bodas de Caná. Hoy es la fiesta de la luz que nos ilumina y da regalos, porque hemos recibido el don más precioso, Jesucristo mismo. Expresemos nuestra alegría cantando con entusiasmo el canto de entrada. Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor, permaneciendo en Jerusalén, en las puertas de la casa de Dios. Mira, oh Jerusalén, la ciudad restaurada, ahí las tribus de Yahvé son una en el Señor. Todos, qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor, permaneciendo en Jerusalén, en las puertas de la casa de Dios. Mira, oh Jerusalén, la ciudad restaurada, ahí las tribus de Yahvé son una en el Señor. Todos juntos, qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor, permaneciendo en Jerusalén, en las puertas de la casa de Dios. Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor, permaneciendo en Jerusalén, en las puertas de la casa de Dios.
Mira, oh Jerusalén, la ciudad restaurada. Ahí las tribus de Yahvé son una en el Señor. Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor, permaneciendo en Jerusalén, en las puertas de la casa de Dios. Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor, permaneciendo en Jerusalén, en las puertas de la casa de Dios. Buenas tardes, hermanos, ¿cómo han estado? Feliz año nuevo a todos. Un aplauso al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, hermanos. Un aplauso a los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, que la tradición dice que así se llaman. Vienen de Oriente a adorar al niño. La adoración solamente se corresponde a Dios. Y postrándose lo adoraron y le ofrecieron sus dones: oro, incienso y mirra. Oro como a rey, incienso como a Dios y mirra como a hombre. Cristo es todo un Dios, todo un rey y todo un hombre. Por eso, hermanos, nosotros lo honramos con esa triple corona que Él viene a conjuntar, a unir el cielo con la tierra. Decíamos el 24 de diciembre, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. La paz que Cristo nos trae es una paz preciosísima. De tal manera, hermanos, que el Señor quiere que nosotros nunca nos alejemos de Él, que estemos siempre gozando de su presencia. Aquí ya se me perdió la... Voy a leerles, hermanos, un mensaje muy bonito que Dios nos pide a todos nosotros. A ver si sale por aquí. Por aquí, aquí está. Bueno, no, todavía no. Tomen asiento, por favor. Celebramos hoy 3 acontecimientos salvíficos: la vida de nuestro Señor Jesucristo,
se manifiesta en la gloria del Señor en la Epifanía. Ese nacimiento hoy celebramos la adoración de los Reyes Magos. También celebramos, hermanos, el bautismo de Jesús, que a los 30 años ya públicamente se presentó como el Mesías esperado de las naciones. Y también, hermanos, celebramos el primer milagro. ¿Cuál era el primer milagro de Jesús? Las bodas de Caná. Muy bien. Cuando Cristo le dice a María, mujer, nunca le dice mamá, le dice mujer porque es una palabra muy profunda. La mujer del Antiguo Testamento se hace presente en ella, la mujer fiel del Nuevo Testamento. Mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo si todavía no llega mi hora? Sin embargo, ella, sabiendo lo que Cristo iba a hacer, ¿verdad? Y lo acabo de ver en la película que estoy viendo, se la recomiendo, se llama, ahorita me acuerdo, ahorita me acuerdo muy bien. Y entonces, hermanos, le dice, hagan lo que mi hijo les diga. Y entonces Cristo convierte el agua en vino y ahí comenzó su etapa pública de Jesús. Por eso, hermanos, esta fiesta del niño que se presenta ante las naciones en el mundo oriental, hermanos, hoy es el nacimiento de Jesús. Pero en el mundo occidental, que es nuestro mundo, según el Papa, el nacimiento de Jesús lo celebramos el 24 de diciembre, en la medianoche. Y por eso, hermanos, celebramos el pasaje de las bodas de Caná. Sin embargo, una reminiscencia de la triple manifestación que estamos diciendo de la gloria del Señor permanece en la liturgia de las horas, en la antífona del cántico. Miren al que ya viene, al Señor Todopoderoso, en su mano están el reino, la potestad y el imperio. Hoy la Iglesia se ha unido a su celestial esposo, porque en el Jordán Cristo se desposa con su Iglesia bautizándose. Cristo ha lavado los pecados desde el pueblo, Él tocando el agua porque Él no conocía pecado y santificó las aguas del bautismo. Un aplauso al Señor, pues, hermanos. Muy bien. Los magos acuden con regalos a las bodas del rey y los invitados se alegran por el agua convertida en vino. Veneremos este día santo, dice la liturgia, honrados con 3 prodigios. Hoy la estrella condujo a los magos al pesebre, hoy es el agua que se convirtió en vino y el vino de las bodas en vino de las bodas de Caná. Y hoy Cristo fue bautizado por Juan en el Jordán para salvarnos. Correspondamos pues a este triple prodigio, celebrando este día con giros de amor, como quien se emborracha de amor, hermanos, con giros de amor. Hay santos que hablan del amor de Dios como un giro, que va uno dando vueltas hasta tocar fondo, porque de ahí amanece la humildad. Con giros de amor, agradeciendo, adorando y alabando a Dios por todo lo que ha hecho, por nosotros y por nosotros. Jesús, en su obrar divino, se ha manifestado en el fiat de María, el supremo, el creante, el redimente y el santificante. Jesús entró en su acto eterno, es un acto profundo eterno, donde Dios se hizo hombre con nosotros. Me fundó en su divino querer. Qué hermosa palabra. Dios, Cristo, que siendo Dios, me fundó en su divino querer. Quiero obrar, por tanto, y hacerme uno en tu amor, Jesús, que se revela en ese triple acto de la gloria salvífica, atrayéndonos a ti en la luz de la estrella de oriente, limpiando mis pecados en las aguas del Jordán.
cuando te sumergiste en nuestra humanidad y te casaste con nosotros, santificando aquella agua del bautismo y aquellas odres de 100 litros cada una, convirtiéndolas en vino, para casarte con nosotros, para redimir la naturaleza herida por el pecado y transformando nuestra naturaleza humana en la voluntad divina, haciendo de ella otra nueva voluntad en tu divino querer. Como transformaste el agua en vino de las bodas de Caná, toma nuestras vidas y haznos participar de la tuya, en un acto de una fusión, de una amalgama, que este fuego profundo de amor tuyo hacia nosotros venga e instaure tu reino, aquí y ahora, en la tierra así como en el cielo. Digamos todos, hágase tu voluntad. Como la Virgen María, hermanos, le decimos a Dios: yo soy la humilde sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Lo decimos todos. Yo soy la humilde sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Reconozcamos que somos pecadores y pidamos perdón. Señor, aunque sabemos que somos pecadores, tú viniste a desposarte con nosotros, que somos tu iglesia, y nos has regalado el vino más generoso, más rico, que es tu misma vida. Danos, Señor, de beber de ese vino generoso. Danos, Señor, a comer de esta carne espiritualizada. Danos, Señor, hambre de ti. Que nunca nos cansemos de amarte, de servirte y de darte gracias. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Esta misa la ofrecemos en acción de gracias de María del Carmen Tobar Linares, que está casi por cumplir, está cumpliendo sus 60 años de vida. Es la mamá del joven que está cantando nuestra misa. Gloria.
tierra paz a los hombres que amaré. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu gloria. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Tú solo eres santo, tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que amaré. Y en la tierra paz a los hombres que amaré. Oremos. Señor Dios, que en este día manifestaste tu unigénito a las naciones guiándolas por la estrella, conceda a los que ya te conocemos por la fe, que lleguemos a contemplar la hermosura de tu excelsa gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Tomen asiento, por favor. El profeta Isaías proclama con gran exaltación la buena nueva a la gente que andaba en la oscuridad. Una luz brilla, la gloria de Dios aparece. Cristo es esa estrella radiante de la mañana que nos guía en la vida y que vino al mundo para que lleguemos a Él. Escuchemos esta primera lectura. Lectura del libro del profeta Isaías. Levántate y resplandece, Jerusalén, porque ha llegado tu luz, y la gloria del Señor alboreará sobre ti. Mira, las tinieblas cubre la tierra, y espesa niebla envuelve a los pueblos. Pero sobre ti resplandece el Señor, y en ti se manifiesta su gloria. Caminarán los pueblos a tu luz y a los reyes. El resplandor de tu aurora. Levanta los ojos y mira alrededor. Todos se unen y vienen a ti. Tus hijos llegan de lejos, a tus hijas las traen en brazos. Entonces verás estos radiantes de alegría. Tu corazón se alegrará y se encharcará cuando se vuelquen sobre ti los tesoros del mar y te traigan las riquezas de los pueblos. Te inundarán una multitud de camellos y dromedarios procedentes de Madián y de Efa. Vendrán todos los de Sabá trayendo incienso y oro y proclamarán las alabanzas del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos: que te adoren, Señor, todos los pueblos. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Comunica, Señor, al Rey de justicia, y tu justicia al que es Hijo de Reyes. Así tus siervos saldrán en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo justamente. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Florecerá en su día la justicia y reinará la paz era tras era. De mar a mar se extenderá su reino y de un extremo a otro de la tierra. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Los reyes del occidente y de las islas te ofrecerán sus dones. Ante él se postrarán todos los reyes y todas las naciones. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Al débil liberará del poderoso y ayudará al que se encuentra sin amparo.
se apoderará del desvalido y pobre y salvará la vida al desdichado. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. San Pablo, en su carta a los Efesios, nos habla de la gracia que Dios nos ha dado. Por nuestro bautismo somos coherederos y copartícipes de la promesa de Dios. Nosotros sentimos alegría ya que en Cristo somos un pueblo de reyes, pueblo sacerdotal, una asamblea santa. Escuchemos esta lectura con atención. Segunda lectura, lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha confiado en favor de ustedes. Por revelación se me dio a conocer este misterio que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, pero que ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas, es decir, que por el Evangelio también los paganos son coherederos de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo. Palabra de Dios. Este relato de los Reyes Magos es muy conocido por todos nosotros. Los magos buscaban con plena sinceridad a Cristo para ofrecerle sus riquezas, su fe, amor y ofrecerse ellos mismos. Estamos invitados a encontrar a Cristo especialmente en el Evangelio y en la Eucaristía. Escuchemos la buena nueva, pero antes cantemos jubilosos el aleluya, puestos de pie. Hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorar al Señor. Aleluya, 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 El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron a donde el rey de los judíos. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá. Porque así lo ha dicho el profeta: y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella.
y los mandó a Belén diciéndoles: vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño, y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos, hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Entonces, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Tomen asiento, hermanos. El pueblo que caminaba en las tinieblas ha visto una luz. Sobre el firmamento que contemplaban sus ojos, una luz resplandeció. No puede ser una cometa con su cauda, la cola del cometa. Era una estrella brillante. Porque esa estrella desapareció. Fueron a ver al rey los reyes magos, al rey Herodes, y le preguntaron dónde habría de nacer el rey de los judíos. Y él era el rey de los judíos. Pero los magos decían: este rey de los judíos acaba de nacer. Y no era pues del estirpe de los reyes de aquel tiempo. Era precisamente el Mesías. Por eso todo Jerusalén se sobresaltó. No era cualquier nacimiento, porque había muchos niños, sobre todo los niños inocentes, menores de 2 años. Era la profecía de Isaías. He aquí que una virgen concebirá y tendrá a luz un hijo que se le llamará Emmanuel, Dios con nosotros. Llamó inmediatamente a los escribas, fariseos, doctores de la ley, que le precisaran el tiempo y el lugar donde habría de nacer el Mesías. Y le dijeron la profecía, creo que de Daniel. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades ocultas o alejadas de Israel, pues de ti nacerá un jefe que será el Salvador de mi pueblo Israel. Y el rey les dijo: vayan a ver qué hay sobre esta profecía. Vengan a mí y me dicen cuidadosamente sobre lo que vayan a ver, lo que está visto y lo que hayan oído. Y dice la palabra que después de escuchar al rey fueron y vieron, y apareció de nuevo la estrella que se posó. Por eso digo que no es una cometa con su cauda. Se posó exactamente arriba donde estaba el niño Dios. Y postrándose lo adoraron. Qué hermoso regalo, hermanos. Rendirle a Dios todo honor, toda honra, toda gloria y toda alabanza. Por eso, hermanos, Jesucristo es el príncipe de las naciones. Toda la tierra ha visto al Salvador. De tal manera, hermanos, que no podemos negar que la Iglesia es católica, porque es universal en razón de Cristo, que lo conoce todo el mundo.
Otra cosa es que no se pueda confesar públicamente su fe, sobre todo en países donde no hay suficiente vida cristiana porque los matan o todo esto. Los árabes, Corea del Norte, Cuba, en fin, hermanos. Países socialistas. Pero todos saben quién es Jesús. Todavía más saben los hebreos, porque de ellos nació el Salvador. Y qué bellamente, hermanos, lo explica la segunda lectura. Fíjense, hermanos. Que el Señor se ha manifestado a los hombres de todos los tiempos y se ha revelado ahora por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas, donde también los paganos, vamos a interpretar la palabra migrantes, donde también los que no eran del pueblo elegido son coherederos de la misma herencia. Por eso hay que amar tanto a los migrantes, hermanos. Porque Cristo, dice la palabra, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero a los que sí lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios. Aquellos que nacen no de la carne ni de la sangre ni por deseo de hombre, sino que nacen de Dios, por el Espíritu de Dios. También ellos, los migrantes, los paganos, son coherederos de la misma herencia y son miembros del mismo cuerpo, donde Cristo es la cabeza y nosotros los miembros. Porque Cristo, cuando vino a este mundo, se desposó con su iglesia. Ahí está, hermanos, la fiesta del bautismo del Señor. El que no cometía pecado, se hizo pecado para santificar a su pueblo de los pecados del mundo. Por eso el agua, Cristo se bautizó porque no conocía el pecado, pero venía a salvar a todos los pecadores, entre ellos a nosotros, que somos indignos, esposos de Dios. Somos partícipes de la misma promesa en Jesucristo nuestro Señor. Por eso, hermanos, también el Señor transforma el agua en vino. Porque el Señor, el primer milagro que hizo fue en una boda, las bodas de Caná, porque el Señor quería casarse con nosotros. Todavía lo queremos ver más elegante, aquella mujer que no era del pueblo elegido, que era de la tribu de Ismael, vino al pozo de Sicar a sacar agua. Y Jesús platicaba con ella. Voy a llamar a mi marido. Es cierto que vas a llamar a tu marido. Tuviste 5 y el que ahora tienes no es tu marido. Él quería ser el marido perfecto, número 7. Ya veo que tú eres el Mesías. Y él le dice a ella, sin decirle palabras inapropiadas, le dice, soy yo el que habla contigo. Él era el Mesías. Entonces aquella mujer samaritana fue a buscar a sus compatriotas y decimos, creo haber visto a Salvador. Y ellos fueron y vieron. Y dice, ya no solamente creemos por lo que tú nos dices, sino por lo que Él nos está diciendo, que Él es el Mesías. Entonces, hermanos, esta avalancha, digamos, de mensajes que sobrevinieron al bautismo del Señor Jesús, a las bodas de Caná, a su manifestación anterior y antes a su nacimiento,
se hacen presente en Jesús. Le pedimos a Dios, pues, hermanos, que seamos dignos esposos de este gran Señor, que vino como Cordero de Dios, como dice San Juan, a borrar los pecados del mundo. Digamos todos amén. De pie. Creo en un solo Dios. Celebramos con alegría en la unidad de una misma fe el nacimiento y la manifestación a todos los pueblos de Jesús, nuestro Salvador. Dios con nosotros, respondiendo a su palabra, nos unimos en oración confiada. En el libro del profeta Isaías se nos invita a presentarle nuestros dones a Dios con la alegría de nuestro corazón. Que siempre se alegre nuestro corazón al contemplar el misterio de nuestra salvación. Dios que se hace hombre para salvarnos. San Pablo nos recuerda cómo, por la gracia de Dios, Cristo se da a conocer a todas las naciones. Gracias, Señor, porque hoy te manifiestas a todos los pueblos. Ayúdanos a responder con nuestras buenas obras. En el Evangelio nos damos cuenta de la inmensa alegría de los magos al seguir la estrella hasta Jesús. Que la alegría de tu salvación nos ayude a ser estrellas de tu luz para todo aquel que nos rodea, para que así también pueda llegar hasta ti con testimonio de nuestras buenas obras. Te pedimos, Señor, por nuestros hermanos migrantes, para que Jesús se manifieste también a ellos y puedan llegar a su lugar de destino sanos y salvos. Te lo pedimos, Señor. Para que abras, Señor, la mente de nuestros gobernantes, de México y Estados Unidos, y que busquemos la paz, como el Señor Príncipe de Paz desea que tengamos todos nosotros. Que reine más, hermanos, el deseo de paz de parte del Señor, que lo que priva a las naciones sobre su soberanía y sobre su gobierno. Te lo pedimos, Señor. Que la luz de la Navidad que nos reúne a celebrar en comunidad esta fiesta solemne de la Epifanía de nuestro Señor Jesucristo
ilumine nuestras vidas durante todo este año y nos guíe por el buen camino, para poder unir nuestras voces en alabanza, diciendo: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Amén. Tengan la amabilidad de tomar asiento. Hemos entrado al servicio de una vida de rectitud, pureza y santidad, para estar consagrados a Dios como su pueblo escogido. Somos incienso que se quema ante el trono de nuestro Dios en adoración. Ante tu presencia, Señor, venimos hoy a ofrecerte todas nuestras vidas. Dios nos da, gobierna nuestras vidas. No tenemos razón por qué desfallecer, pues Cristo es quien nos sostiene, llenándonos de su espíritu. Somos incienso que se quema ante el trono de nuestro Dios en adoración. Ante tu presencia, Señor, venimos hoy a ofrecerte todas nuestras vidas. Somos incienso que se quema ante el trono de nuestro Dios en adoración. Ante tu presencia, Señor, venimos hoy a ofrecerte todas nuestras vidas. Somos incienso que se quema ante el trono de nuestro Dios en adoración. Ante tu presencia, Señor, venimos hoy a ofrecerte todas nuestras vidas.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Miren qué bonito hablan los niños. Sigan hablando, amigos. Dios habla a través de los niños, ¿se dan cuenta? Felicidades, mamá, por traer a sus hijos. Padre de bondad, recibe con amor las peticiones que hoy presentamos ante tu altar y permite que siempre te adoremos, como lo hicieron los Reyes Magos, ofreciéndote nuestra vida y nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Dios Padre Santo, Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, tu Hijo amado. Porque hoy has revelado en Cristo el misterio de nuestra salvación, para iluminar con tu luz a todos los pueblos del mundo, para que al manifestarse Él en nuestra carne mortal, nos haya restaurado con la nueva gloria de su inmortalidad. Por eso con los ángeles y los arcángeles, y con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios poderoso del universo, los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fuerza de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Oh Cristo, te aclamamos como único Rey. Ven aquí, toma tu lugar. Te entronizamos solo a ti. Somos tus súbditos, Cristo Rey. Somos tus súbditos, Cristo Rey. Somos tus súbditos, Cristo Rey. Salve, oh Cristo, por la eternidad. Como único Rey, ven aquí, toma tu lugar. Te entronizamos solo a ti. Somos tus súbditos, Cristo Rey. Somos tus súbditos, Cristo Rey. Somos tus súbditos, Cristo Rey. Salve, oh Cristo, por la eternidad. Salve, oh Cristo, por la eternidad. Salve, oh Cristo, por la eternidad. Todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, por tu presencia en la hostia santa. Gracias, Señor, por tantas imágenes que tenemos de ti, Señor, en tantas advocaciones. Cristo resucitado, Cristo misericordioso, Sagrado Corazón de Jesús. Tantas devociones que hay, el Divino Niño. Tantos pueblos que te veneran y que te adoran, Señor, por esta manifestación al pueblo y al mundo, urbi et orbi, como lo hace el Papa cada primero de año, donde regala un mensaje de paz para todas las naciones. Que tú, Señor, sea la paz en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra nación. Que creamos en tus milagros, que creamos que tú, Señor, vienes con nosotros para purificarnos, para amarnos, para deificarnos y para llevarnos contigo al cielo. Oh Cristo, te aclamamos como único Rey. Ven aquí, toma tu lugar. Te entronizamos solo a ti. Somos tus súbditos, Cristo Rey. Somos tus súbditos, Cristo Rey. Somos tus súbditos, Cristo Rey. Salve, oh Cristo, por la
Cristo por la eternidad. Aplauso a Cristo Rey, hermanos. Un aplauso a Dios, al Rey de Reyes, al hombre que se encarnó en medio de nosotros. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rogelio, los obispos auxiliares Juan Armando, Alfonso Gerardo, Heriberto, Pepe, Canito, César y Carlos Santos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Ten en cuenta, además, Señor, las intenciones de todos nosotros. Te pido, Señor, por todas las personas que están dentro de los nichos de nuestra parroquia y por todos nuestros fieles difuntos. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Juntos como hermanos, invoquemos a nuestro Padre Dios, diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. la paz de Dios sea siempre con todos ustedes. Y con su espíritu. Hermanos, dense un saludo de paz. Cordero, que quitas el pecado del mundo. Tú eres el Cordero, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Tú eres el Cordero, que quitas el pecado del mundo. Tú eres el Cordero, quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Tú eres el Cordero, que quitas el pecado del mundo. Tú eres el Cordero, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén. Oh Dios, te adoro.
creación te aclama, sempiterno Rey. Los ángeles te adoran, las huestes celestiales ante ti se postran y cantan sin cesar. Eres santo, santo, Dios del universo. Los cielos y la tierra proclaman tu esplendor. Eres santo, santo, Dios del universo. Los cielos y la tierra proclaman tu esplendor. Tus siervos los profetas, apóstoles y santos, te engrandecen, oh Señor, Rey de la creación. Los mártires gloriosos y la Iglesia santa con júbilo te adoran y exaltan sin cesar. Padre Santo, infinito y grande, Hijo unigénito y Espíritu Consolador. Eres santo, santo, Dios del universo. Los cielos y la tierra proclaman tu esplendor. Cristo, Hijo del Padre, Rey de eterna gloria, te hiciste esclavo nuestro, tú que eres Dios. La muerte aniquilaste, los cielos nos abriste, junto al Padre ahora está, glorioso e inmortal. Ven, oh Cristo, ven a redimirnos, nuestro amigo y defensor y juez universal. Eres santo, santo, Dios del universo. Los cielos y la tierra proclaman tu esplendor. Eres santo, santo, Dios del universo. Los cielos y la tierra proclaman tu esplendor. Eres santo, santo, Dios del universo. Los cielos y la tierra proclaman tu esplendor. Los cielos y la tierra proclaman tu esplendor. Alma de Cristo, santifícame
Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. Y en la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Duérmete ya, mi niño Dios. De mi cantar el dulce sol. Duérmete ya, duérmete ya. Mis ojos te contemplan en tu pesebre frío. No puedo, no, amor mío, dejarte más ahí. Ven a la humilde cuna de mis amantes brazos. No es oro ni topacio, pero te harán dormir. Todos, duérmete ya, mi niño Dios. De mi cantar el dulce son. Duérmete ya, duérmete ya. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo. Oh mi buen Jesús, bajo de tus llagas, no permitas del maligno enemigo a la hora de mi muerte, y mándame ir a ti. Te alabemos y bendigamos por los siglos de los siglos. Amén. Después de escuchar los sabios hermanos, vamos a invitar a los padrinos que con el niño Dios, para que le brindemos a Dios la adoración que se merece. No es una imagen, es la presencia de Dios en nosotros, bajo la apariencia de una imagen. En Él, en esta imagen,
vemos la presencia de Dios. Esto es lo que la Iglesia ha profesado siempre. No son ojos que no ven, no son oídos que no escuchan, no son boca que no habla, no son que no tiene voz su garganta, no. Es, hermanos, la dulce presencia de Cristo en la tierra representada en esta imagen. Nuestra parroquia Santa María Goretti nos invita al rezo del Santo Rosario todos los días a las 6 de la tarde dentro de la parroquia. También se nos invita a participar en la hora santa todos los jueves a las 7:30 de la tarde después de la celebración de la palabra. También se nos invita a toda la comunidad a participar en el apostolado querigmático, que se lleva a cabo todos los miércoles de 10 de la mañana a 12 del mediodía. También se nos invita a participar como adorador cualquier día de la semana, de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 8 de la noche. ¿A qué hora te espera Jesús? Ser adorador es un camino de encuentro con el Señor en el silencio y en la contemplación. Por último, se nos invita a participar de la celebración de la festividad del bautismo del Señor, mañana lunes 8 de enero a las 7 de la noche. Gracias. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu luz celestial siempre y en todas partes vaya guiándonos para que contemplemos con ojos puros y recibamos con amor sincero el misterio del que quisiste hacernos partícipes, el nacimiento y la manifestación del Salvador. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Vayamos en paz, hermanos, nuestra misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Hasta el valle que la nieve cubrió, los pastorcillos quieren ver a su rey, le traen regalos en su humilde zurrón, ropopompom, ropopompom. Nacido en un portal de Belén, el niño Dios. Todos. Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor. Mas tú ya sabes que soy pobre también y no poseo más que un viejo tambor, ropopompom, ropopompom. Ha nacido en un portal de Belén, el niño Dios.
Los pastorcillos quieren ver a su rey. Le traen regalos en su humilde zurrón. Ropopom,